Miento que todas las noches he escuchado los gritos más terribles, pidiendo piedad, pidiendo clemencia, pidiendo favor, implorando por sus vidas. Hola amigos, soy Yolanda. Quiero compartir esta faceta de mi historia personal porque para mí ha sido la que ha ido sumando a mi deseo y a mi necesidad de seguir expresándome a través de la música. Porque en todo ese proceso de mi infancia, de mi vida, mi mamá estaba siempre ausente porque tenía un proceso judicial y de terreno, un proceso que ha durado muchos años. Y obviamente yo me convertí en la mamá de la casa, de cuidar a mis hermanos y de todo lo demás. En esa época, el tema del sendero y todo lo que muchos sabemos era muy fuerte. Entonces también ha sido utilizado mañosamente por algunas personas que han podido aprovechar la coyuntura y vengarse de las personas. Y para los que no entienden, el juicio de terreno es de una propiedad bastante grande. Obviamente las chacras son distantes, grandes. Y bueno, me acuerdo en esa época que estaban en juicio y nos habían ganado el juicio, entonces ella apeló a Lima y tenía que venir. Obviamente estaba yo de vacaciones apoyándola ya, porque esa era una de las condiciones para cuando yo me quedé en el convento, regresar en vacaciones para apoyarla. Entonces estaba yo ahí y bueno, es como hoy apeló ella a Lima el juicio y en la noche sería pues 12, 1, no recuerdo bien la hora, porque recuerden que donde yo vivía no había luz. Entonces sentí bulla, voces, pasos, era como una pesadilla. Y entraron, no me acuerdo cuánta cantidad de personas. Entraron y lo primero que hicieron es patear la puerta, entraron, rebuscaron todo y la buscaban a ella. Y como no estaba ella, yo soy la mayor, entonces me agarran a mí y me dicen, ¿dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está ella? Y yo la verdad no sabía nada. Lo primero que hicieron es llevarme, agarrarme de las manos y llevarme hacia la chacra, adentro. Y me dijeron, ¿dónde han escondido toda? ¿Dónde está todo lo que han escondido? Y la verdad yo estaba perdida. No tenía ni idea de qué estaban hablando, no tenía idea de qué cosa habían escondido, no tenía idea de nada, de nada. Entonces vinieron un grupo de soldados y empezaron a escarbar en esa parte de la chacra y empezaron a sacar cosas, boletines, folletos, banderolas, banderines, banderas y no sé, una sarta de situaciones. Y me empezaron a decir que cómo me decían a mí y dónde se había escondido mi mamá, dónde estaba. Y yo no estaba en shock, en pánico, lo único que hacía era llorar y temblar porque no sabía absolutamente nada. ¿Qué hicieron? Me pusieron una capucha negra, me metieron al carro y me llevaron. Yo lo único que en ese proceso, mi mente estaba no saber qué estaba pasando. La sorpresa de no saber qué estaba pasando. Y cuando escuchaba voces, hablaban con lisuras y decían cosas. Y yo tenía pues 12, 13 años. Escuchaba decir cosas hasta que llegamos al sitio, me bajan, obviamente me ponen esposas, ¿no? Y me tapan la cabeza y me ponen adentro. Ya adentro a una habitación me ponen y me sacan la capucha y me veo en un cuartito. Y la verdad
No entendía qué estaba pasando. Cuando vi al fondo había una chica que tendría 20, 21, se llamaba María. Habían dos puertas, una puerta a la izquierda y otra puerta que daba a este lado, a la derecha. Esa puerta a la derecha, sospecho, era la que iba hacia la oficina, y esa puerta a la izquierda daba a un salón inmenso dentro. Y la chica que estuvo ahí conmigo me miró, no nos hablamos por buen rato. Y seguro que le di tanta pena que se me acercó y me dijo, ¿cómo te llamas? Y le dije, Yolanda. Y me dijo, soy María. Y me dijo, no tengas miedo, te voy a cuidar. Pasó ese día, era interminable. Pasó otro día, era interminable. Y de repente entra y me piden que me dé la vuelta. Antes de que entre en la puerta me dicen que me dé la vuelta. Y otra vez me ponen la capucha y me sacan afuera. Lo más terrible ha sido que me pidieran que me quitara la ropa. Toda. Tenía vergüenza, tenía miedo, tenía todo. Y después me llevaron hacia otro espacio. Me llevaron hacia otro espacio y me envolvieron con una frazada y me empezaron a golpear, exigiéndome que hable el nombre de los camaradas, a quienes obviamente, según ellos, yo conocía. ¿Qué voy a hablar? No conozco, no sé nada. Esa fue la primera tortura. No sé cuánto tiempo pasó. Y pusieron música a todo volumen en todo el salón. Y me acuerdo que escuchaban bastante música, pasillos, boleros. Después había alguien que ponía salsa, me acuerdo bastante. Y después de esa tortura me sacaron de la frazada y había como un cilindro con agua. Me metieron al cilindro, me sacaron del cilindro y me pusieron la capucha otra vez y me sacaron de ahí y me volvieron a meter otra vez a ese cuartito. Recuerdo mucho esa escena porque no había hambre, solo tenía sed. Y uno de los que estaban ahí adentro, creo que estaba enamorando a la chica, esta María. Y bueno, a veces en las noches le traía comida. No la comida que daban ahí, porque la comida que daban ahí era asqueroso. Me acuerdo aún el sabor a esa haba seca. Nos ponían el plato por debajo de la puerta. Y obviamente, para mi mala suerte, nosotros estábamos pegados a esa habitación donde se ejercían torturas y castigo. No les miento que todas las noches he escuchado los gritos más terribles, pidiendo piedad, pidiendo clemencia, pidiendo favor, implorando por sus vidas. Tengo en mi memoria cada grito. Y yo muteaba todo eso y seguía pensando en música, en la que a mí me hace bien. Y así fue pasando el tiempo, y otra vez venían, y otra vez la tortura. Y era el mismo método. Me envolvían en la frazada, me golpeaban. Puedo deducir que no eran como tablas, porque al sentir el golpe eran como tablas de madera. Imagino que me envolvían en la frazada para no dejar huellas, marcas. Y cuando me metían a la tina, no era tina, ese cilindro, era, no sé, ahora entiendo, probablemente para presionarme más bajo el dolor, porque me ahogaban ahí. Yo sentía que me ahogaban y me sacaban de rato, y me volvían a ahogar y me sacaban de rato. Y así fui pasando el tiempo, y otra vez me volvían, y otra vez volvía. Y esta chica María se convirtió en mi respaldo. Y gracias supongo a Dios, que he estado protegida hasta que pasó tanto tiempo. No me acuerdo cuánto.
Solo sé que fue más de 2 meses que estuve ahí. Hasta que en eso mi hermanito, el que me sigue a mí, me había buscado por todos lados. Y al ver que no me encontraba en ningún lado, había ido a buscar a mi madrina, que ella era esposa de un fiscal. Y fue ella la que empezó a buscar por todos lados. Entonces lo primero que se le cruzó por la mente era ir al ejército. Y es allí donde me encontraron. No sé qué hubiera sido de mi vida, no sé qué hubiera sido de mi suerte si yo no hubiera tenido a esta persona. Y cuando me sacaron de ahí, créanme que no tenía ni las fuerzas para caminar, no podía ni, nada, porque igual me sacaron con la cabeza tapada y ya afuera me sacaron la capucha esa para poder ver. Ya no sabía ni cómo era el día, no sabía ni cómo era el sol, no sabía nada de eso. Y ocurre que este señor con el cual estaba en juicio de terreno mi mamá, era el que había sembrado todo esto para inculparla. Y como ella viajó, obviamente yo fui la que pagó esta idea macabra de querer vengarse. Y bueno, ella se demoró como 3 meses en Lima. Tuve que reincorporarme a mi vida, a mis cosas. Me enfermé, me curé sola. Y bueno, mi madrina de alguna manera nos apoyaba. Y así fue cuando entendí que no solamente era mi voz la que necesitaba ser escuchada. E imagino que hubo mucha gente inocente también involucrada en situaciones como en las que yo he estado. Entonces necesitaba decir con más fuerza. Es cuando me apegué a leer libros y canciones que hablen sobre la vida, sobre la humanidad, sobre el reclamo, sobre la justicia y la injusticia. Entonces fue cuando entendí que debería profundizar más allá del dolor físico, del dolor emocional, del dolor personal. Y así fue como abracé más la música. Entonces dije, no solo soy yo, hay muchos que necesitan ser escuchados. La injusticia para mí es algo que no debería ser aplaudido, ni tapado, ni escondido. Cuando aparecieron esto de los damnificados, cuando dijeron los que fueron maltratados, torturados injustamente, tenía 1000 razones para ir, pero no lo hice, porque no creo que nadie pueda devolverte la humillación y el maltrato, las palabrotas que usaron para atentarte a ti como persona, y sin ningún delito y sin ninguna culpa. Debo entender que existe la corrupción, debo entender que este señor pagó, debo entender que este señor pudo haber comprado a alguien para pretender involucrarnos. Y bueno, qué pena, se equivocó y debe llevar en su conciencia, porque a quien torturaron y a quien crucificaron no fue a ella, sino fue a mí. Esa es la razón por la cual quiero compartir esta parte de mi vida, porque la he vivido en carne propia. La injusticia, el que alguien se dé con el derecho, porque tiene un sol en el bolsillo, compre algo y se dé el derecho y la libertad de acusarte de algo que no eres. Lo he vivido en carne propia. Y es por eso que mi voz viene de adentro. No solo es mi grito, es el grito de muchos. Quiero terminar diciendo que cuando sientes que existe el mañana, existe la esperanza, recuerda siempre que para todos amanece. Si hoy te toca vivir,
y te toca pasar la peor dificultad de la vida, no des la media vuelta y retrocedas. Continúa, sigue, porque si nos tocó vivir esa realidad, es por algo mucho más importante, mucho más trascendental, la que te espera a futuro. No te rindas, continúa. Muchas gracias por permitirme compartir una vez más esta historia vivida, esta historia que está en mi memoria, la que no me permite, ni creo que me permita nunca, rendirme. Y quiero aclarar y decirles que no estoy contando mis memorias para causarle lástima a nadie. Comparto mi historia porque es la que me tocó vivir y porque en algo contribuyo. Tal vez no ahora, tal vez en algún momento. Pero sé que esta historia servirá de mucho, sobre todo para mí. Me libera y me permite volar. Y vuela alto. Gracias, amigos. Conmigo será hasta otra edición. Conquistar tu corazón y por ti, mi amor, me juego la vida por estar aquí y bien juntitos los dos. Yo conseguiré